Buenos días y bienvenidos al servicio en línea de Iglesia Fielder. Estamos muy emocionados de que estés con nosotros. Si es tu primera vez visitándonos, nos encantaría que nos hicieras saber. Y puedes hacerlo de dos formas, enviando un texto al número 94253 con la palabra conectar o visitando nuestro sitio web www.iglesiafielder.org/conectar. Ahí tendrás que responder unas pocas preguntas, pero eso nos ayudará a que alguna persona de nuestro equipo pueda conectarse contigo. Quiero invitarte a preparar tu corazón para adorar al Señor. No importa dónde estés, ni la plataforma en la que estés usando, si estás en Facebook o en YouTube, o viendo este servicio en tu teléfono o sentado en el living de tu casa. Nuestro Dios es omnipresente y Él está contigo donde quiera que tú vayas. Abre tu corazón y involucra todos tus sentidos para adorar al Señor esta mañana. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, tu sangre. Ahora libre soy en tu amor. Aleluya, es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Oh, tu voz me habló y a la muerte venció. Aleluya, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh Señor, tu voz me habló y a la muerte venció.
Yo canto aleluya con el enemigo frente a mí. Yo canto aleluya más fuerte que la duda en mí. Yo canto aleluya. Mi arma es la canción en mí. Yo canto aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá. Y la muerte es vencida, el Rey vivo está. Tú vienes hoy. Yo canto aleluya. Y con todo lo que hay en mí, con todo, yo canto aleluya. Yeah. Verá la oscuridad huir. Oh, yo canto aleluya. Aún sin saber el porvenir. Yo canto aleluya. Si declaramos temor, tienes control de mí. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá. Y la muerte es vencida, el Rey vivo está. Tú eres digno, siempre digno. Tú eres digno, siempre digno. Y cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte, oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Oh, cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Y cantaré más fuerte. más fuerte que la duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte.
es Él, el Rey de Gloria. Te invitamos en este día, abrimos nuestros corazones. Ven y entra y mora en este lugar. Eres el Rey Todopoderoso, eres el Rey valiente, eres el Rey de Gloria. Y te adoramos hoy, invocamos tu nombre en nuestras vidas y sobre este mundo, porque no hay adversario que puede contra ti. Y en este día descansamos en tu presencia y en tu amor, porque has revelado el poder de tu redención. Tú eres digno, Rey de Gloria. La oscuridad perdió su imperio en el reino de luz, en el reino de luz. Por siempre bajo tu dominio, de mi vida eres Rey, de mi vida eres Rey. Por siempre reinarás, por siempre reinarás sobre el universo y cada corazón. No hay otro nombre igual. Jesús, por siempre reinarás. En esa cruz te entregaste, derramaste tu vida para nosotros vivir. La voz de cada perdonado alzará una canción, porque vivo tú estás. Por siempre reinarás, por siempre reinarás sobre el universo y cada corazón. No hay otro nombre igual. Oh, Jesús, por siempre reinarás. Que levante el cielo y tenga su canción. Canten aleluya al infinito Dios. No hay otro nombre igual. Oh, Jesús, por siempre reinas. Por siempre reinarás, oh Rey. La tumba está vacía y la oscuridad tú y yo. Él está reinando en gloria, rodeado de adoración. La tumba está vacía, la oscuridad tú y yo. Él está reinando en gloria, rodeado de adoración. La tumba está vacía, la oscuridad tú y yo. Él está reinando en gloria, rodeado de adoración. La tumba está vacía, la oscuridad tú y yo. Él está reinando en gloria, rodeado de adoración. La tumba está vacía, la oscuridad tú y yo.
siempre reinarás, Jesús. Por siempre reinarás, por siempre reinarás sobre el universo y cada corazón. No hay otro nombre igual. Jesús, por siempre reinarás. Que levante el cielo y tierra su canción. Canten aleluya al infinito Dios. No hay otro nombre igual. Oh Jesús, por siempre reinarás. Hace más o menos unos 25 años yo llegué a los Estados Unidos. Yo nací y me crié en Puerto Rico y llegué al estado de Texas porque venía a estudiar como estudiante del seminario. Y recuerdo que cuando yo llegué no tenía mucho dinero, no tenía un automóvil para moverme, ni tampoco tenía dinero para comprar un automóvil. Y yo necesitaba conseguir un trabajo. Y comencé a buscar trabajo, pero todos los trabajos que yo pude encontrar eran muy lejos y yo no podía llegar porque no tenía automóvil. Entonces quería buscar un trabajo que fuera cerca de donde yo vivía, que era allí mismo en el seminario donde estudiaba. Y bueno, hay muy pocas opciones para trabajar ahí muy cerca. A los estudiantes del seminario se les ofrecen trabajos, pero los trabajos en el seminario son como los estacionamientos, ya todos los buenos están ocupados. Así que me tocó trabajar en un trabajo de jardinero, o lo que aquí en Estados Unidos llaman landscaping. Y el trabajo de jardinero allí es esencial porque es un seminario muy grande, tiene varias propiedades, tiene varias cuadras, es como un pueblo chico, en donde hay muchos edificios, muchas casas, mucho terreno. Y nosotros somos los que mantenemos ese terreno bonito, ese lugar bonito. Y bueno, ya que era un trabajo grande, había muchos trabajadores como jardineros y nos dividíamos en equipos. Había un equipo que solamente cortaban el pasto. Ellos se subían en unas máquinas que parecen como tractores, iban manejando, iban cortando todo el pasto. Hay otro equipo que corta lo que tiene que ver con árboles. Ellos podan árboles, arreglan cualquier cosa que tenga que ver con árboles. Hay otro equipo que trabaja con las jardineras, trabajando a mano, sembrando flores, sacando hierbas malas, limpiando. Y así habían diferentes equipos. A mí me tocó un equipo que es lo que llamaríamos el equipo de acabado. Nosotros éramos los que llegábamos después que las máquinas grandes habían cortado todo el pasto. Entonces, ¿por qué nosotros? Porque la máquina grande corta casi todo, pero no todo. Hay lugares donde la máquina no cabe, especialmente cerca de los edificios, donde hay esquinas, donde hay árboles, donde hay letreros, donde hay carros estacionados. Entonces, cuando terminaban de cortar todo con las máquinas grandes, llegaba mi equipo y nosotros tenemos las máquinas pequeñas, las máquinas de mano, y nosotros somos los que tenemos que ver dónde quedó un lugar que no se cortó, dónde quedó una parte que no se atendió, y esa era la parte que nosotros hacíamos. Entonces tuvimos que desarrollar un ojo, que cuando yo llegaba al lugar y yo tenía que mirar todo el jardín y ver dónde hay una parte que no se cortó, dónde hay una parte que necesita que hagamos la orilla del cerquillo, dónde hay una parte que necesita que vamos a barrer o a limpiar o a recoger hojas. Y entonces teníamos ese ojo para eso. Después de unos meses me hicieron el supervisor de ese equipo. Y entonces mi trabajo era aún más observar, porque yo tenía que llegar temprano, llegar al lugar, ver todo,
observar con mucho cuidado, tomar nota dónde hay áreas que cuidar. Entonces yo tenía que darle órdenes a los trabajadores. Allí hay una parte que falta cortar, allí hay una parte que hay que limpiar, allí hay una parte que hay que barrer. Y yo me fijaba en cada uno de esos detalles. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque el problema que me pasó a mí es que yo no podía dejar de pensar en eso. Entonces, cuando yo iba al seminario a estudiar, en horas que no estaba yo trabajando, sino que yo iba como estudiante, no podía yo evitar mirar el patio, mirar el jardín y fijarme dónde habían áreas que atender. Y no solamente me pasó ahí, sino que me pasó cuando fui a visitar amistades. Cuando yo iba a la casa de alguien y yo llegaba, lo primero que yo hacía era que yo me fijaba en su jardín, me fijaba en su patio y entonces yo le decía a mi esposa, porque era la única que estaba conmigo, le decía, mira, allí no barrieron, allí no cortaron, allí se está muriendo una planta. Entonces yo tenía ese ojo para eso. Y claro, mi esposa me decía, tú no estás trabajando ahora, no tienes que preocuparte de eso, pero yo no podía evitar notarlo. Y pensando en eso, un día yo me pregunté, ¿será que un pintor, cuando llega a un lugar y el lugar ya lo pintaron, quizás el pintor cuando mira, dice, allí faltó un retoque, aquí quedó una parte que no se pintó bien, porque tiene el ojo para eso. Quizá un barbero va a una fiesta y cada vez que mira a una persona se da cuenta quién necesita un recorte de pelo, quién no, o quién tiene el pelo mal cortado, porque tiene el ojo para eso. De la misma manera, hay muchas otras profesiones que yo creo que la gente tienen el ojo para eso. Y claro, estamos otras personas que a veces vamos a un lugar, me ha pasado a mí también, y no notamos nada. No ves nada, no te das cuenta de nada porque no estás buscando eso. Este ejemplo yo lo traigo porque si nosotros somos creyentes del Evangelio, si nosotros hemos conocido una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, si nosotros tenemos una relación personal con Dios, entonces, ¿qué vemos nosotros cuando vemos a la gente? Cuando tú vas a un lugar y hay mucha gente, cuando tú vas a casa de tus amigos y hay mucha gente, cuando tú vas al trabajo y hay otras personas, ¿qué tú ves cuando ves a esas personas? ¿Será que nosotros a veces nos damos cuenta y decimos, esta persona necesita esperanza? O que digamos, esta persona necesita el Evangelio. O que digamos, esta persona necesita oración. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué vemos tú y yo cuando vemos a las personas? En Mateo hay un ejemplo hermoso que el Señor Jesús nos da, porque Mateo nos narra qué fue lo que vio Jesús cuando Él vio a las personas. Y yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 nos habla acerca de cuando el Señor iba recorriendo diferentes lugares, haciendo milagros, enseñando, y Él vio a la gente y Él vio algo. Yo quiero que vayamos a capítulo 9, verso 35. Y esto es lo que dice que el Señor vio cuando Él vio a las personas. Dice, Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vemos que el Señor, cuando vio a las personas, Él tuvo compasión. Mateo nos narra que el Señor, cuando vio a la gente, Él tuvo compasión de ellos y los describe como personas que estaban como ovejas sin pastor. Dice que estaban agobiadas y desamparadas. Eso creo que es una invitación para nosotros a estar más atentos a las personas que están alrededor nuestro. Porque alrededor de nosotros hay personas que están agobiadas. Alrededor de nosotros hay personas que están desamparadas. Alrededor de ti hay personas que están como ovejas sin un pastor. Y el Señor Jesús, cuando las vio, Él tuvo compasión de ellas. Sintió amor por ellos y tuvo compasión por ellos. El Señor te ama, el Señor nos ama, el Señor siempre tiene compasión por nosotros.
Y yo creo que mientras más nosotros nos parezcamos a Él, más nosotros vamos también a tener compasión por otras personas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos hoy donde estamos porque Dios tuvo compasión de nosotros, porque Él en su misericordia nos amó primero, antes de que nosotros le conociéramos a Él, y ha hecho una gran obra en nosotros. Hace una semana nosotros celebramos el día de la resurrección y fue un día hermoso porque nos gozamos de recordar no solo lo que Cristo hizo en la cruz, pero que Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte y resucitó, Él nos da a nosotros una esperanza viva. Y nosotros celebramos el hecho de que tenemos una esperanza viva en la resurrección del Señor. Y la razón por que tenemos una esperanza es porque nosotros antes estábamos perdidos. Nosotros antes estábamos perdidos en nuestro pecado. El pecado que hay en nosotros nos separa de Dios. El pecado que hay en nosotros nos tiene destinados a la muerte eterna. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos nosotros mismos. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, tuvo compasión de nosotros. Y Dios mismo se hizo hombre y vino y vivió una vida sin pecado. Y caminó por esta tierra y enseñó y sanó enfermos. Y un día entregó su vida por nosotros voluntariamente. Se entregó y murió en una cruz. Y en esa cruz Él pagó el precio de la muerte, el precio de nuestro pecado. Y porque Él pagó ese precio y porque Él no se quedó en la tumba y resucitó, Él tuvo victoria sobre la muerte. Y Él nos da a nosotros ese regalo de ofrecernos esa victoria, de que nuestros pecados sean perdonados, de que tengamos esperanza por medio de Él. Eso es algo hermoso que nosotros tenemos. Pero hay cientos y miles de personas que no tienen esa esperanza, que no la han escuchado o que no la conocen. Y nosotros estamos siendo llamados a compartir esa esperanza con ellos. El Señor, cuando los vio, dijo que ellos estaban agobiados y que estaban como ovejas sin un pastor. Si tú te has sentido así, quizá hoy es el día en que tú puedas poner tu fe en el Señor Jesús. Y en un momento yo te voy a hablar y te voy a dar la oportunidad de que si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no has recibido ese regalo y esa esperanza maravillosa, de que tú lo hagas hoy. Pero quiero hablarle a aquellos que ya hemos escuchado ese mensaje, que ya hemos entendido el Evangelio y que lo hemos recibido y que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Porque Dios está poniendo en nosotros una responsabilidad, un llamado de compartir esas buenas noticias que nosotros tenemos. Esas buenas noticias no son para quedárnoslas a nosotros, son para compartirlas. Y yo creo que el Señor usó este ejemplo de decirle a los discípulos que las personas estaban como ovejas sin pastor para que ellos se conmovieran, porque Él, en unos versículos más, Él los va a invitar a ellos y los va a enviar y les va a decir vayan para que ellos lleven las buenas noticias. Porque el Señor también nos está llamando a nosotros a que llevemos las buenas noticias. Y fíjate cómo Él lo hace. Él les dice a ellos en el verso 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Yo crecí leyendo la versión Reina Valera, la traducción Reina Valera dice, la mies es mucha, pero los obreros son flojos. Perdón, son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque sí, es mucho trabajo. El Señor compara las personas, las almas, con una cosecha, con una mies. Y Él dice, es mucho. Y hay pocos trabajadores, hay pocos obreros. Hay necesidad. O sea, está ahí, pero hay que ir a buscarlo, hay que ir a trabajarlo. Y ese es el llamado que Él nos va a hacer. Y ese es el llamado que Él estaba preparando a hacerle a sus discípulos. A que ellos se unieran a la mies, a que ellos fueran parte de esos obreros. Cuando Él le dice a ellos que ellos oren, que le pidan al Señor para que envíe más obreros, Él no los está excluyendo a ellos. Él no le dijo, pídale al Señor que mande otros obreros. No, Él dijo, pida que mande obreros, que mande más. Nosotros también somos llamados, al igual que los discípulos, a la cosecha, a trabajar. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo mismo, pero hasta el final, hasta el capítulo 28, porque mucho más adelante el Señor les va a hacer a ellos
un gran llamado, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. El Señor Jesús en ese tiempo de ministerio lo fue preparando a los discípulos y les habló para que ellos fueran teniendo compasión de las personas y entendieran, ¿verdad? Pero entonces Él ahora les va a hacer un llamado. Un llamado. Y este llamado, fíjese cómo Él lo hace en la Gran Comisión. En el versículo 16 del capítulo 28, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos, entonces a ellos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto sucede después que Jesús ya había muerto y había resucitado. Él se encuentra con los discípulos y Él les hace a ellos una invitación y les dice: ustedes, ahora los voy a enviar. Les dijo, son enviados. Hace como un par de semanas una persona se me acercó después del servicio del domingo y me hizo una pregunta. Me dijo: Pastor Rafi, ¿por qué en nuestra iglesia Fielder cada vez que se termina el servicio le decimos a la gente son enviados? Es porque tenemos un propósito con eso. La verdad es que nosotros pudiéramos decir muchas cosas cuando terminamos el servicio. Pudiéramos decirle que Dios les bendiga. Pudiéramos decirle nos vemos en la próxima. Pudiéramos decir que les vaya bien. Yo crecí en una iglesia chiquita y lo que decíamos usualmente o muchas veces decíamos cuando terminábamos todos le decíamos a la gente: están despedidos. Y una ocasión dije: están despedidos, y casi que no me invitan a predicar más aquí, porque nosotros tenemos una frase que es: son enviados. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Cuando la gente llega, hoy tú estás conectado, estás escuchando este mensaje y estás recibiendo el Evangelio, estás recibiendo palabra de Dios. Y es nuestra esperanza, es nuestro deseo que cuando tú recibas ese mensaje, tú salgas y tú vayas y lo compartas, tú lo vivas. Entonces, cuando nosotros le decimos a las personas son enviados, les estamos diciendo: vayan y vivan ese mensaje que acaban de escuchar. Vayan y pongan en práctica lo que Dios acaba de enseñarte. Por lo tanto, te decimos: eres enviado, eres enviada. Y algo que tenemos que notar de esta gran comisión es que todos nosotros somos llamados a ir. Todos nosotros somos llamados a ir. Y es algo que no es opcional, es para todos los creyentes. Si tú eres un creyente de Jesucristo, si tú has puesto tu fe en el Señor, es tu llamado también ir. Es tu llamado también compartir las buenas nuevas. Este llamado no es solamente para los apóstoles, ni es solamente para los pastores, es para todas las personas. En un rebaño de ovejas, son las ovejas las que tienen ovejas. La mamá oveja y el papá ovejo tienen ovejitas. No es el pastor, el pastor tiene pastorcitos y las ovejas tienen ovejitas. El pastor está ahí para cuidar, para alimentar, para velar por ellas, para guiarlas. Hay muchas personas que necesitan escuchar ese mensaje y todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir y decirles. La gran comisión es que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, que vayamos y le digamos. Si nosotros pudiéramos resumir la gran comisión en 2 palabras, yo creo que serían esas mismas: ve y diles. O en plural, vayan y díganles. Esa es la gran comisión. Pero por alguna razón nosotros la hemos cambiado y muchas veces en vez de ser ve y diles, lo hemos cambiado a vengan y oigan. No sé por qué, pero muchas personas quieren que sus amigos o su familia vengan y oigan al pastor. Pero la instrucción que nos dio el Señor es ve y diles. ¿Cuál de esos planes tú piensas que va a funcionar mejor? ¿El plan que Dios trazó o el plan que nosotros trazamos? Yo creo que es el plan que Dios trazó el que va a funcionar mejor. Ve y diles. Y el Señor nos llama a todos nosotros a que nosotros vayamos y le digamos. Y lo más lindo de esto es que Él sabe que esto no es una tarea necesariamente fácil, pero Él dice:
Cuando tú vayas, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Así que el Señor promete estar contigo. Así que cuando tú tomes ese llamado y lo tomes en serio y tú decidas, voy a ir y voy a decir, el Señor está prometiendo, yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Quiero que ustedes escuchen las palabras de Lucas. El autor del libro de Lucas, entendemos que también es el autor del libro de los Hechos. Y él narra un poco más y nos cuenta acerca de las palabras del Señor cuando él estaba dando instrucción a los discípulos antes de él ascender al cielo. Y en Hechos capítulo 1 hay unas palabras hermosas que el Señor Jesús le dice a sus discípulos para recalcarles y para recordarles que Él va a estar con ellos. Y míralo de esta manera, yo voy a leer unos cuantos versículos porque quiero pintar un cuadro bastante grande, comenzando en el versículo 6 hasta el 11. Hechos capítulo 1. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y aquí viene, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras que él se alejaba. Y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez y de la misma manera que lo han visto irse. Dos ángeles le dijeron a los discípulos, hey, no se pueden quedar aquí mirando, hay que trabajar. Muévanse, vamos a hacer lo que Él nos dijo. ¿Y qué fue lo que Él nos dijo? Que vayamos y que hagamos discípulos. Y en este pasaje lo que yo quería recalcar a ustedes es que Él dijo que nos va a dar poder. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo va a estar con nosotros. Él dice que cuando su Espíritu esté con nosotros, nosotros vamos a recibir poder. ¿Para qué? Para poder ir y para poder decir, para poder hablar. Yo sé que cuando tú le vas a hablar a otra persona de tu fe o cuando le vas a hablar a una persona de lo que Cristo ha hecho en tu vida, posiblemente te pones nervioso, te pones nerviosa. A veces dices, ¿qué voy a decir? A veces pensamos, pero es que yo no sé hablar igual que el pastor o yo no sé todas estas cosas de la Biblia. Y déjame decirte que no tienes que ir y darle una predicación a las personas. Simplemente tienes que decirle lo bueno que ha sido Dios en tu vida. Simplemente cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Y la palabra dice que cuando tú hagas eso, el Señor dice que Él, su Espíritu Santo, te dará poder. Cuando tú te atrevas a hablar con tus amigos, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu familiar, déjame decirte que el Espíritu Santo te dará poder. Te vas a sorprender que cuando hablas tu boca vas a decir cosas que tú ni sabías que tú podías decir. Porque Dios te va a usar porque estás siendo obediente en la gran comisión. Y me encanta que hay un orden aquí que es específico y que es importante. Él dice que cuando recibamos ese poder del Espíritu Santo, que nosotros vamos a ser testigos, que vamos a compartir y vamos a hablar, pero dice que lo vamos a hacer en Jerusalén, y luego dice en Judea, y luego dice en Samaria y hasta en el último de la tierra. Y ese orden es importante porque ellos allí estaban. Cuando él dijo en Jerusalén, él está hablando aquí, donde estamos ahora. Ese Jerusalén para nosotros es el lugar donde vivimos. La gente que está alrededor tuyo, los que viven cerca de tu casa, los que trabajan contigo, tu vecino, tu vecina, la señora que te atiende en la tienda, el señor que te corta el pelo. Ese es tu Jerusalén. Y el Señor le dijo a ellos, ustedes me serán testigos en Jerusalén. Pero luego le dijo, ¿y en Judea? No, Judea no era ahí al ladito, era un poquito más allá, entonces había que ir hasta allá. Entonces ya se envolvía un tiempo, un gasto. ¿Pero qué? Quiere decir que ese evangelio no lo vamos a quedar solo aquí, lo vamos a llevar a otras partes. Luego les dijo en Samaria. En Samaria estaban los samaritanos, los que eran enemigos, los que los judíos no querían. Entonces le está diciendo el Señor, le vas a llevar este mensaje aún a aquellos que son diferentes a ti, aún a aquellos que tienen otro idioma, otra cultura, hasta lo último de la tierra. Terminó diciendo, nosotros tenemos una invitación del Señor a ser parte de lo que Él está haciendo y a que nosotros seamos testigos y que Él promete que irá con nosotros y que nos dará su poder cuando nosotros vayamos y digamos, aquí, en donde estamos,
un poquito más allá y hasta en lo último de la tierra. Nosotros como iglesia estamos invitando a las personas a que comiencen donde están, a que seas enviado aquí mismo, donde tú estás. En las próximas semanas pronto vamos a comenzar una serie de mensajes donde nos van a dar herramientas para que comiences a saber cómo compartir el evangelio y cómo hablar con aquellas personas que están alrededor tuyo. Y eso va a ser una serie muy hermosa. Y precisamente la próxima semana, como iglesia, vamos a hacer lo que nosotros llamamos sirviendo la ciudad. ¿Qué hacemos? Que aquí en nuestra propia ciudad, nosotros ese domingo, en vez de tener un servicio donde venimos todos juntos acá al edificio, nos vamos todos afuera y vamos a nuestra ciudad y vamos a ir a bendecir personas con nuestra ayuda. Físicamente vamos a ir a ayudar personas y lugares en necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar el amor de Dios aquí en nuestro Jerusalén. Pronto vamos también a dar más información acerca de las misiones y de la oración, que vamos a tener un énfasis de una oración por los musulmanes. En el mes de Ramadán, que comienza a mediados de abril y llega hasta mayo, nosotros como iglesia vamos a poner unas instrucciones. Tú puedes ir a iglesiafielder.org/orar y ahí te vamos a dar unas guías para que oremos por los musulmanes. Los musulmanes celebran el mes de Ramadán, donde ellos ahora quieren acercarse a Dios. Y nosotros queremos intencionalmente orar, porque hay muchos lugares, muchos países, hay misioneros que están ahora mismo en lugares musulmanes, hay personas cristianas que viven en lugares y que nosotros vamos a orar intencionalmente para que esas personas conozcan el evangelio, para que Dios use a aquellos que están en medio de ellos. Entonces, yo te invito a que tú permitas y escuches que Dios te está llamando a que tú seas parte de lo que Él quiere hacer, a que tú vayas y digas, a que tú seas uno de los obreros, porque la cosecha es grande, pero hay pocos obreros. Y quiero terminar con esto. Quizá tú no has encontrado esta esperanza. Quizá tú dices, Pastor Rafi, pero es que yo no voy a ir a compartir algo que yo todavía mismo no tengo. Yo quiero decirte que si tú necesitas esa esperanza eterna, que si tú necesitas el perdón de tus pecados, que el Señor Jesús lo tiene para ti. Si tú te sientes agobiado, si tú te sientes como una oveja sin pastor, déjame decirte que el Señor Jesús quiere ser tu pastor. Y en sus propias palabras, en Juan capítulo 10, verso 11, el Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida por ti. Él se entregó en una cruz siendo inocente. Y lo hizo porque te ama. Lo hizo porque Él quiere salvarte de la muerte eterna. Y quiere darte un propósito a ti de vida. Quiere usarte para su gloria, para expandir su reino. En este día yo te estoy queriendo invitar a que si ese eres tú y tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo y tú quieres invitarlo a tu vida, decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, perdóname. Quieres decirle, Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame, restáurame. Tú puedes hacer eso hoy. Y nosotros como iglesia queremos apoyarte, queremos ayudarte a dar ese paso de fe. Si ese eres tú, ahí donde estás, tú puedes conectar con nosotros. Si estás en los Estados Unidos, puedes enviar un texto con la palabra conectar y lo mandas al número 94253. Y ahí vas a recibir un formulario que tú llenas con tus datos para que uno de nosotros, uno de los pastores pueda llamarte y contactarte para hablar contigo. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes ir a la página de internet que está en pantalla y puedes ahí poner tus datos para que uno de nosotros se comunique contigo y te ayudemos a dar ese paso de fe en el cual tú recibas la vida eterna, la esperanza viva que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús y que tú hoy la puedes encontrar. Ahora, aquellos que ya han encontrado la esperanza eterna, aquellos que ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo, hoy yo quiero invitarte a que tú te hagas parte de los obreros. Como te dije, la cosecha es grande y hay pocos obreros. Yo creo que Dios nos recuerda que nosotros somos llamados a eso. En un momento nosotros vamos a tomar la cena del Señor para nosotros recordar lo que Él hizo por nosotros, para recordar que Él pagó el precio de nuestro pecado, que Él murió en la cruz y que resucitó, que allí en aquella cruz Él entregó su cuerpo y derramó su sangre y que ese fue el alto precio que Él pagó para que nosotros tuviéramos esa esperanza y para que recordemos también
que esa esperanza no es para quedarnos con ella, sino que la compartamos con otros. Así que mientras cantamos esta canción, yo te voy a invitar a que tú ores, prepara tu corazón y pídele a Dios que te recuerde lo hermoso de su sacrificio en la cruz y que te recuerde que tú puedes compartir con otros lo que Él ha hecho en tu vida, que Él estará contigo y su Espíritu Santo te dará poder para que tú seas otro obrero en la cosecha. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. El sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Principio al fin, contigo estaré. Grande es tu fidelidad, no me dejarás, conmigo estarás. Y grande es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Principio al fin, contigo estaré, y grande es tu fidelidad, no me dejarás, conmigo estarás. Grande es tu fidelidad, principio al fin, contigo estaré, y grande es tu fidelidad, no me dejarás, conmigo estarás. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, tan grande, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Me encanta que nosotros podamos hablar acerca de la fidelidad de Dios, porque para nosotros tenemos que saber que la fidelidad de Dios no es solamente una palabra, no es solamente una idea, un concepto, es una acción de Dios. La fidelidad de Dios
es dar el cuerpo y la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Esta es la fidelidad de Dios. Así que nosotros vamos a celebrar la fidelidad de Dios a través de estos dos elementos. Así que cada seguidor de Cristo necesita tener un pedacito de pan y una copa de jugo. Esto para ayudarnos a recordar la fidelidad de Dios. Así que por favor, toman un pedacito de pan. Y quiero que piensen bien en la fidelidad de Dios, el cuerpo de Cristo, de dar todo para salvarnos a nosotros mismos. Vamos a tomar esto en memoria del cuerpo de Jesucristo. Pero también nosotros sabemos que con el pecado no vamos a poder estar con Dios. No vamos a poder estar con una persona tan santa, con un corazón tan sucio. Así que Dios, en amor, en fidelidad, mandó a su Hijo para derramar su sangre, para limpiarnos, para que nosotros pudiéramos estar de nuevo con Él. Aquí en la copa vemos otra vez la fidelidad de Dios. Así que vamos a tomar esto y vamos a recordar la memoria de Jesucristo y su sangre preciosa. Vamos a tomar esto. Señor, gracias por este momento de adoración, de recordar la fidelidad que tienes para con nosotros, Señor, tu amor, tu grandeza. Señor, gracias por todo esto. No lo merecemos, ya lo sabemos, pero lo recibimos, Señor. Y nosotros en la respuesta que tenemos es de amarte a ti de nuevo, Señor, de todo corazón. Te amamos, te glorificamos, te celebramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Qué hermoso desafío nos dejó el sermón de hoy. Seamos intencionales esta semana en proclamar y demostrar las nuevas noticias de Jesús. También quiero agradecerte por invertir en nuestra iglesia. A través de tu generosidad radical, nosotros podemos seguir extendiendo el Evangelio y llevarlo a aquellos que aún no han escuchado de Jesús. Si estás listo para hacer tu ofrenda, puedes enviar un texto con la palabra FielderESP al número 77977 o visitar nuestro sitio web www.iglesiafielder.org/dar. Estamos muy contentos de que hayas participado con nosotros en este domingo de adoración. Esperamos verte la próxima semana. Mientras tanto, Iglesia Fielder son enviados.